Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Continuamos en este episodio todo aquello que hace referencia al libro de Job y que comenzamos en el anterior. Raúl Gavín nos recuerda cómo Job es una figura que anticipa de forma excepcional el Nuevo Testamento, porque simple y llanamente una persona que no tiene culpa y que es un hombre justo a la luz de Dios ha recibido todo el sufrimiento y el castigo corporal y todos los dolores de la vida. Les dejamos pues con el comentario de Raúl Gavín sobre el libro de Job en Ante la enfermedad. En el fondo, cuando padece una enfermedad, en el fondo está preguntando a Dios. Aunque no crea en Dios, le está preguntando a Dios. No hace una pregunta así al aire, ¿no? No dice, aire, ¿por qué sufro? No, está diciendo Dios, creador, Señor del mundo, quien haya sido el que lo haya creado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto incluso lleva a la negación misma de Dios. Mucha gente que decía que era religiosa, podía ser gente que decía, pues sí, yo más o menos era religioso, pero esto no lo puedo aceptar. O sea, llega un momento de cruz, de sufrimiento, de enfermedad, y esto le ha llevado esta frustración, esta batalla no resuelta, pues le lleva a la negación misma de Dios, ¿no? Es decir, el mal, el sufrimiento, parece que ofuscan, parece que niegan, que oscurecen la imagen de Dios, ¿no? A veces de modo radical, cuanto más dramático sea el hecho, ¿no? En el libro de Job, con respecto a lo que estás comentando, al inicio hay un elemento que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Y es el diálogo entre Dios y Satán, ¿no? Que además es de las pocas veces que aparece Satán así con este nombre dentro de la escritura, ¿no? Y además es un fragmento que es como si alguien lo hubiera introducido a posteriori porque tiene una estructura incluso literaria diferente, ¿no? Que no lo sé si es así o no, pero da la sensación. Y entonces dice que Satán viene del mundo de dar una vuelta. Y claro, esa vuelta, pues imaginemos, ¿no? Lo que puede traer Satán de dar una vuelta, pues horrores, guerras, enfermedades, hambrunas. Y le dice a Dios, Satán, bueno, ese que tú tienes allí, que está siempre complacido y que siempre te da bendiciones, permite que le llegue algo que no sea precisamente bendiciones y verás cómo reniega de ti. Y entonces Dios le contesta a Satán, le dice, bueno, sea como dices, pero su vida no la toques. Es decir, Satán lo que busca es un daño profundo en Job con el fin de que niegue a Dios, de que sea un momento en el que el tal sufrimiento que ha padecido Job llegue a renegar plenamente de Dios. Sin embargo, al inicio como tal del libro, se nota que Dios, se nota, yo lo percibo así, porque no se nota. Cuando Dios le permite a Satán que, bueno, ve y entrégale todo ese sufrimiento a Job a ver qué hace. Es como si Dios ya supiera que en la gravedad de ese sufrimiento que va a padecer Job,
tuviera la victoria asegurada, Dios, de que su criatura no le va a negar, a pesar de toda esa dialéctica y preguntas y respuestas que va a establecer con Dios para intentar, lo que decías tú, obtener una respuesta a la pregunta de por qué ese sufrimiento. ¿Tú crees, Raúl, que el sufrimiento como tal es un elemento que realmente nos puede llegar a acercar, como a Job, a Dios? Sí, yo esto lo creo firmemente, O sea, el sufrimiento, Dios se aprovecha de un mal para sacar un bien. Esto es algo que es que esto lo he experimentado, o sea, esto no son teorías, yo lo he experimentado, yo puedo decir que esto es así. Ahí está mi experiencia que di el primer día, ¿no? Yo recuerdo, yo de mis grandes males, a mí del sufrimiento, de la muerte, me ha venido la vida. Yo si no hubiera pasado por el sufrimiento y por la muerte, no hubiera experimentado la vida. Yo siento ahora que dentro de mí, en mi corazón, con mis pecados y con mis debilidades, pero que hay vida eterna. O sea, que yo siento que, pues que Cristo vive en mí, de alguna manera, ¿no? ¿Y esto por qué ha sido así? Gracias a los sufrimientos. Y lo he explicado, o sea, mis momentos de mayor sufrimiento, cuando cuando me dejó aquella novia y que yo no tenía ya ganas de seguir viviendo, y que estaba con una depresión, con ansiedad, yendo al psiquiatra, yendo al psicólogo, tal, medicación, no sé qué, después con la esclerosis. Esos son momentos en los que yo realmente me han llevado a la intimidad con Cristo, a reconocer que ahí estaba Cristo, que estaba conmigo en esa cruz, estaba conmigo en la cruz, y que me iba a dar vida, donde solo había muerte, donde solo había desesperación. Esto lo he visto después, claro. Antes, pues en ese momento yo no lo veía, pero digamos echando la vista atrás, viendo mi caminar, viendo mi recorrido o la historia que Dios ha hecho conmigo, veo que fue Dios el que salió a mí al encuentro mío aprovechando la enfermedad. Seguramente si yo no hubiera tenido esa enfermedad, si yo no hubiera tenido ese sufrimiento, yo hubiera despreciado a Dios, como de hecho hacía hasta ese momento. No necesitaba a Dios. O sea, la enfermedad, el dolor, esto ya lo he dicho alguna vez, es como un altavoz para el que está sordo. El que está sordo no escucha la palabra de Dios, no se plantea para qué vive. O sea, llega la enfermedad y, ostras, ¿quién no se pregunta cuando llega la enfermedad por qué? ¿Para qué? En el momento en que te preguntas, cuando te preguntas esperas una respuesta, por tanto ya estás preparando el oído. Cuando te preguntas por qué, y por qué yo, y por qué ahora, y por qué este cáncer, y por qué el paro, y por qué, en el fondo, si te preguntas, es porque esperas una respuesta. Y ahí Dios acontece para responderte, para acercarse a ti. Y solo a lo mejor en esa debilidad es cuando tú puedes estar en una situación suficientemente humilde como para darte cuenta que tú no eres Dios. Y entonces Dios puede tener cabida en tu vida. Cuando tú te das cuenta que no eres Dios, que no eres el Dios de tu vida, que no te puedes dar la vida, que llega la enfermedad y tú no te puedes curar, entonces descubres, anda, pero si yo no soy Dios, si yo que estaba llevando mi vida me di cuenta que yo no llevo mi vida y que aquí hay un acontecimiento que es que ahora resulta que estoy postrado en cama y yo no puedo curarme. Entonces descubres que no eres Dios y por tanto puede tener cabida Dios en ti. Porque cuando dejas de ser Dios es solo cuando Dios puede entrar, porque dos dioses no caben en un mismo ser. Eso es imposible. Sí. Eso es imposible. Adentrándonos en el libro de Job, una de las cosas curiosas dentro del libro es que Job no establece un diálogo, un monólogo y una reflexión monóloga consigo mismo, sino que hay unos personajes que le hablan de Dios y él va interrogando y contestando. ¿Es esto quizá un reflejo de la necesidad de que cuando nosotros estamos ante una situación de gravedad, de enfrentamiento a una situación de debilidad, los que nos rodean pueden ayudarnos a establecer una claridad en esas preguntas que estamos estableciendo, lanzando, para conseguir una respuesta del por qué? En este caso, en el caso de Job, yo no sé si le ayudaron o le ayudaron a que todavía se sintiera más solo, porque estos tres viejos amigos tratan de convencer a Job. Esto para el que no conozca bien el libro de Job, simplemente lo planteo.
a raíz de tu pregunta, Mm. tratan de convencerlo de que, habiendo sido afectado por tantos sufrimientos, por tan terribles sufrimientos, debe haber cometido alguna culpa grave. O sea, para ellos, para la mentalidad hebrea, el sufrimiento acontece siempre sobre aquel hombre que ha cometido, o es una pena como consecuencia de tus propios pecados. Es decir, aunque Dios te ha perdonado, existe una cosa que se llama el reato, que son las consecuencias del pecado, ¿no? Y las consecuencias del pecado, ellos tratan de convencerlo que son estas enfermedades que Dios le está mandando, ¿no? El sufrimiento para ellos, para estos tres amigos, solo puede tener sentido de esta manera, ¿no? En el campo de la justicia de Dios, que paga, digamos, como también tantas mentalidades hay todavía en este sentido, ¿no? Que paga bien con bien y mal con mal, ¿no? Entonces, yo creo que estas personas lo que le ayudan a Job es pues a darse cuenta que está solo con Dios, que estas personas no le pueden ayudar, que estas personas que intentan encontrar un sentido, intentan ayudarle, a decirle, oye, busca ver, qué es lo que hay, algo habrás hecho, ¿no? Le dicen, algo habrás hecho, venga, algo tendrás oculto por ahí, cuéntalo, algo habrá, ¿no? Algo tiene que haber, no puede ser esto. Bueno, pues estas personas lo que le llegan a decir, un amigo de Job dice, por lo que siempre vi, los que harán la iniquidad y siembran la desventura, la cosechan. Esa es una frase que es la única frase que se me quedó a mí de memoria del libro de Job. Por lo que siempre vi, Pues es decir, es la más negativa. los que harán la iniquidad y Sí. siembran la desventura, la cosechan. O sea, algo habrás hecho, algo habrás hecho. Bueno, pues por eso digo que en fin, pues que Job, yo no sé, estos amigos lo que le ayudan es a darse cuenta que está solo con Dios y que estos amigos no le van a hacer. Y esto es lo que muchas veces al enfermo uno intenta decirle, bueno, ya te curarás, no te preocupes, ya verás al final, ya verás como tal, o oye, mira, pues, ¿quieres que te ayude yo en algo? ¿Quieres que venga mañana? Intentan también acompañar, pero al final el enfermo está solo con Dios. Uno puede intentar ayudarle, puede intentar preocuparse por él, pero al final la lucha, el combate, la queja y después la visión es solo la del enfermo con Dios. Momento de soledad, momento de libertad. Es cierto que estos tres amigos, que además son figuras venerables, según describe en el libro, Sí. Sí que es cierto que le ayudan a que en ese confronto Job va teniendo que afilar bien sus argumentos. Es decir, es también la propia enfermedad y el dolor y el sufrimiento, una de dos. Si tienes el camino de aceptación pasiva, tienes la rebelión o también tienes el camino de intentar encontrar las pistas, las claves, para entender el por qué existe el sufrimiento, no solamente en tu vida, en tu cuerpo, sino, o en la enfermedad en tu cuerpo, sino en todo lo que te rodea. Porque la realidad es que esa situación de sufrimiento la comparten millones y millones y millones de ciudadanos que están en la Tierra en ese momento. Y además todo el mundo compartimos lo que sabemos bien, ¿no? Es decir, que al final de nuestros días todos terminamos muriendo, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que ese confronto, el sufrimiento, estos tres personajes reflejan un poco esa pared de locura que puede resultar la enfermedad y el sufrimiento en un momento determinado de tu vida. Sí, pero al final Dios mismo reprocha a estos amigos las acusaciones hacia Job y reconoce que Job no es culpable. O sea, la descripción de Job, del libro de Job, es el sufrimiento de un inocente. O sea, aquel que no merece, o sea, que no merece, digamos, no hay relación entre su vida y lo que le sucede. En ese sentido, es un libro del Antiguo Testamento que trae el Nuevo Testamento, que trae ya la figura de Cristo, en la que no hay relación entre lo que uno cosecha en su vida con su situación de pecado o no de pecado. Claro. No, aunque es verdad que el sufrimiento, a ver cómo digo esto, es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa. Es decir, alguien que ha cometido, pues yo por ejemplo, pues oye, si yo, no sé, matas a alguien, inmediatamente te viene un sufrimiento.
es como un castigo porque está unido a la culpa. Pero no es verdad. No es verdad que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa. Y por supuesto que tenga carácter de castigo. O sea, no todo sufrimiento es un castigo de Dios. Faltaría más. Faltaría más. Todavía hay mucha gente que dice, ¿te pasa algo y dice castigo de Dios? No es así. El sufrimiento de Job es el sufrimiento de un inocente. El sufrimiento de un inocente. Y por tanto, ¿cómo debemos aceptar nosotros? Si tú te consideras inocente, tú dices, ¿pero qué? ¿Por qué? O, por ejemplo, imagínate el cáncer de un niño de 8 años. ¿Qué ha hecho? O sea, es que está claro, ¿no? Un niño de 8 años, imagínate que tiene una leucemia y que, bueno, y que va a morir, ¿no? El sufrimiento de un inocente, no digamos ya del que está... Bueno, no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero el que tiene 8 años, que está 7 niños oncológicos que están en el hospital, ¿no? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Bueno, y tú puedes decir, ¿el libro de Job da una respuesta? No, el libro de Job se pregunta. Y al final, a lo que nos debe llevar el libro de Job es a que podamos aceptar este sufrimiento del inocente como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. Esta es la conclusión. Un misterio. Es el mysterium iniquitatis, el misterio del mal en el mundo. El misterio del mal. Nosotros no podemos entender el misterio a fondo. Lo que pasa es que sí que podemos percibir ciertas connotaciones de que en ese sufrimiento Dios no te deja solo. Dios no te deja solo. Que es lo que le sucedió a Job. Y que es lo que el autor inspirado intenta hacer ver con el desenlace del libro de Job. ¿No? Así es, porque la victoria que al inicio de Job se entrevé, que Dios cuando le consiente a Satán que vaya y que siga tentando y dándole males a Job, sabe que al final Job va a ser criatura que acepte y esté todavía más próxima a la realidad que es Dios y a la alabanza que es Dios, gracias al sufrimiento que ha padecido en distintos órdenes, en sus hijos, en su mujer y en la enfermedad. Y como tal, el propio libro de Job es un libro, pues dijéramos que ya es un preludio del Nuevo Testamento, ¿no? Es que eso que dices es que a mí me fascina esta profecía, porque el libro de Job podríamos decir que es una profecía del siervo de Yahvé, de Jesucristo, porque quiere abrir el misterio del sufrimiento del inocente, y el sufrimiento del inocente, el más inocente, es Jesucristo, el inocente de los inocentes. Y esto es muy importante para el pueblo de Israel, para entender el sacrificio del inocente, porque si en el Antiguo Testamento el sufrimiento solamente hubiera sido de los pecadores, no se hubiese entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Me explico? Es decir, si el sufrimiento solo hubiera sido consecuencia de los pecados, no se hubiese entendido el sacrificio de un inocente, que era Cristo en la cruz. Y por ir terminando, Raúl, porque bueno, pues el tiempo nos lo acabamos, tanto tiempo como nos da Dios, acabamos consumiéndolo de todas las formas. Por ir terminando, como decía, el libro de Job como tal es un canto a la esperanza o es un canto decepcionado y triste. Para mí es un canto a la existencia, es decir, me parece un libro muy, muy existencial. Es un canto, yo diría, que explica lo inexplicable, o sea, que explica la experiencia del hombre, la experiencia del hombre que sufre, del hombre que se pregunta y la experiencia de aquel hombre que acaba encontrando a Dios y acaba haciéndose amigo de Dios, amigo de Jesucristo, y que descubre hoy hijo de Dios precisamente en la cruz, que acaba viendo que la cruz no te aplasta, sino que la cruz es la llave que te abre la puerta del cielo. Porque Job, en el fondo, es lo que acaba por ver. Cuando dice, ya, antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es decir, si te han visto mis ojos, o sea, nadie puede ver a Cristo, nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Si él dice, ahora te han visto mis ojos, es que está en el cielo, ¿no? Ahora te han visto mis ojos. ¿Recuerdas esto, Eliseo? Así es. Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y se dice en el Antiguo Testamento que nadie podía ver a Dios y quedar vivo. Hay tantos pasajes que decían, pues que Elías, que se escondía en la grieta porque no podía ver a Dios. Moisés se ponía un paño sobre la cabeza porque no podía ver a Dios. Y Job dice, ahora te han visto mis ojos. ¿Dónde te han visto mis ojos? Precisamente en la enfermedad,
en el sufrimiento. Te han visto mis ojos. O sea, Dios aprovecha la cruz para abrirte la llave o para utilizarla como llave al cielo, ¿no? Con lo cual, por terminar en este episodio, y como es el arranque de nuestro ante la enfermedad en la temporada y con orientación hacia aquellos que puedan sentirse más débiles en su fe, lo que nos viene a dejar claro el libro de Job es que el momento de la enfermedad y el sufrimiento es el momento en el que Dios nos llama y nos dice: ¿quieres conocerme un poco más? ¿Quieres estar un poco más cerca de mí? ¿Quieres conocer cuáles son mis entrañas de misericordia? Pues acércate al sufrimiento y comenzarás a verme. Entra en el misterio, ¿no? Entra en el sufrimiento. No luches, entra. O luchas porque vas a luchar. Sí. Ahí está Job con las quejas y tal, pero al final entra en el sufrimiento. Coge la cruz y sigue a Cristo. Muy bien, y es Raúl. esta cruz la que insisto, la que le lleva al cielo, porque el cielo no es un lugar. El cielo es estar con Cristo. Por eso ya podemos aquí experimentar un anticipo del cielo. El que está con Cristo está en el cielo ya. Por eso, cuánta gente, ¿no? Que está en el sufrimiento y que puede bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque está ya con Cristo, ¿no? Cristo vive en él. Bueno, pues vamos a cerrar con un Ave María para que la Santísima Virgen nos ayude a entrar en ese misterio y compartirlo y vivirlo y hacer que crezca en nosotros, como ella aceptó el crecimiento de algo que fue un misterio y una revelación para todos la humanidad, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Raúl Gavín, mil gracias por todo tu tiempo, mil gracias por todo tu esfuerzo de lectura de la Sagrada Escritura, pensando solo y para aquellos que están enfermos y pasando un sufrimiento en sus vidas. Hasta la siguiente, Raúl. Hasta la siguiente. Gracias a ti, Eliseo. Chao, chao. Tomado de la Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger, en páginas 42, 43 y 44. Y todo esto por la sencilla razón de que entre Dios y el hombre hay un abismo infinito, porque el hombre ha sido creado de tal manera que sus ojos solo pueden ver lo que no es Dios. Y Dios es, por tanto, el esencial es invisible para los hombres. El que cae siempre caerá fuera del campo visual humano. Digámoslo de otro modo, necesitamos la fe. La fe es una decisión por la que afirmamos que en lo íntimo de la existencia humana hay un punto que no puede ser sustentado ni sostenido por lo visible y comprensible, sino que linda de tal modo con lo que no se ve que esto le afecta y aparece como algo necesario para su existencia. A esta actitud solo se llega por lo que la Biblia llama vuelta, es decir, conversión. El hombre tiende por inercia natural a lo visible, a lo que puede coger con la mano, a lo que puede comprender como propio. Ha de cambiar por dentro para ver cómo descuida su verdadero ser cuando se deja llevar por esa inercia natural. Tiene que cambiar para darse cuenta de lo ciego que es al fiarse solamente de lo que sus ojos pueden ver. Sin este cambio de la existencia, sin superar esta inercia natural, no es posible la fe. La fe es la conversión, que hace ver al hombre que persigue una ilusión cuando se queda exclusivamente en lo visible. He aquí también la razón profunda por la que la fe no puede ser demostrar. Es un cambio del ser y solo quien cambia la acoge. Y como nuestra inercia natural no cesa de empujarnos en otra dirección, la fe es un cambio que hay que hacer todos los días. Solo en una conversión que dure toda nuestra vida podemos percatarnos de lo que significa la frase yo creo.
He aquí la razón por la que la fe es hoy día, en la situación concreta que nos impone nuestro mundo moderno, problemática y, al parecer, en muchas ocasiones casi imposible. Pero solo hoy, ya que la fe siempre ha sido más o menos veladamente un salto sobre el abismo infinito desde el mundo visible que tanto agobia al hombre. La fe siempre tiene algo de ruptura arriesgada y de salto, porque en todo tiempo implica la osadía de ver en lo que no se ve lo auténticamente real, lo auténticamente básico. La fe nunca fue una actitud que por sí misma tenga que ver con lo que agrada a la existencia humana. La fe siempre fue una decisión que afectaba a la profundidad de la existencia, un cambio continuo del ser humano, al que solo se puede llegar mediante una resolución firme. Al abismo entre lo visible y lo invisible hemos de añadir otro que agrava la situación de lo pasado y lo actual. La gran paradoja que ya de por sí es la fe se nos agranda al ver que se nos presenta ataviada con vestidos de otros tiempos. Parece incluso que es el propio pasado, sus mismas formas de vivir y de existir. Todas las actualizaciones, bien se llamen desmitologización, si hablamos desde una perspectiva académica e intelectual, o aggiornamiento, si nuestro horizonte es eclesial y pragmático, no cambian para nada la cuestión. Al contrario, todos esos esfuerzos de actualización no hacen sino aumentar en nosotros la sospecha de que se califica sin ambajes de actual lo que es pura y simplemente pasado. Pero la fe nos lleva a otra reflexión, donde podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda indolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía en las que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo para el cristiano, que ha sufrido con amor infinito. En este contexto, quisiera citar algunas frases de una carta del mártir vietnamita Pablo Leo Bao Tin, 1857 fallecido, en las que resalta esta transformación del sufrimiento mediante la fuerza de la esperanza que proviene de la fe. Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergida en cada día, para que, enfervorecidos por el amor a Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Salmo 136. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grilletes, cadenas de hierro y ataduras, hay un añadir: el odio, las venganzas, las calumnias, las palabras indecentes, las peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, en otro tiempo, libró a los 3 jóvenes del horno de fuego. Está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. Tomado de Spe Salvi, Benedicto XVI, publicado el 30 de noviembre del 2007 en su punto 37. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.